Nos enfrentamos a probablemente la crisis sanitaria más grave de la era moderna, de cuantas hemos conocido, o por lo menos más alarmantes. Es verdad que conocemos muy poco de este coronavirus, del COVID-19, que nos está arrinconando y cada día nos está dando noticias más sorprendentes. No queremos ser alarmantes, pero es verdad que es una situación muy complicada. Nosotros, como aquí en 12TV saben que llevamos varios días hablando desde todos los aspectos sobre las consecuencias que está dejando esta pandemia, económicas, empresariales, laborales, de todo tipo. Hoy vamos a afrontarla desde el ámbito sanitario. Y repito, no queremos ser alarmistas. En absoluto. Por eso hoy hemos invitado a un experto para hablar precisamente del foco, del eje de la cuestión, del núcleo de la cuestión, de este coronavirus. Está con nosotros José Vicente Tuels Hernández, que es doctor, profesor, titular en la Universidad de Alicante de Medicina. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros a pesar de el miedo, el pánico que hay en la sociedad alicantina de moverse de un lado a otro durante estos días, y con razón, porque hay que llevar mucho cuidado. Sí, en efecto, y parece que estos días se está viendo una mayor concienciación y la gente empieza a tomar conciencia de la importancia de estar aislado y de mantener unas medidas de aislamiento que pueden evitar que haya más casos y más contagios en España. Pero dice, doctor, empieza la gente a concienciarse porque no nos lo hemos tomado en serio hasta ahora. No, yo creo que en fin, hemos sido un poco descreídos. En principio, cuando apareció hace mes y medio, 2 meses en China, yo creo que la gente lo veía como algo muy lejano. Cuando en Italia empezaron los casos, también se veía lejano porque era Italia, ¿no? De hecho, hay gente que viajó a Italia y gente que vino de Italia, ferias de calzado, partidos de fútbol, y entonces, y bueno, yo creo que lo realmente importante, o sea, han sido el decreto, yo creo que ha sido la palabra pandemia, la declaración de la OMS de pandemia. Pandemia es una palabra que asusta mucho, lo que ha hecho a la gente tomar conciencia de que tenía que aislarse, ¿no? Y luego pues las medidas ya que ha ido tomando el gobierno, que bueno, que están claras, que están orientadas a evitar el contagio, nada más que eso, el contacto de unos con otros, pues uno se aísla y así no circula el virus, evita la circulación. Tengo muchas preguntas que hacerle, doctor. Pues yo encantado de contestarle. La primera es, ¿qué es el coronavirus? Pues el coronavirus es un virus de una familia de virus que no es nada nuevo, aunque se dice nuevo coronavirus. Hay un dibujo del coronavirus en el que pueden ustedes pueden ver una foto en la que se describe esto es una foto del coronavirus. Esta es la representación gráfica. Esto es el coronavirus sacado una foto de un microscopio. Así es el coronavirus. Esta es la realidad, ¿no? Este es un coronavirus de verdad. Pero en la imagen siguiente pueden ver ustedes, esto es de un estudio publicado en la revista Nature hacia finales de los años 60, en concreto en 1968, y como ven ustedes, unos virólogos a los 3 virus que hay a la izquierda le encontraron cierto parecido con la foto de la derecha, que es la corona solar, es el Sol. De ahí viene el nombre. Entonces el Sol viene de corona solar y está dado desde el año 68, ya le digo. Entonces es una familia conocida de virus que ha dado ya otras epidemias o brotes epidémicos en el mundo. No es nuevo, es decir, es nuevo este tipo, pero no es un nuevo coronavirus. Es un nuevo coronavirus, pero la familia de coronavirus es bien conocida. Por ejemplo, se ha hablado del SARS. El SARS es el síndrome respiratorio agudo severo, y esta es una enfermedad que en 2002-2003 fue una enfermedad que
que reúne con la siguiente enfermedad, que es de 2012, que es el MERS. Bueno, la gente conoce al SARS por SARS y al MERS por MERS. Uno es síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Entonces, junto con este coronavirus, son de la misma familia, que hay hasta 7 más, o sea, en total 7 descritos. Pero tienen una cosa en común, y es que habría que empezar diciendo algo en fin, que les solemos decir a los alumnos en clase, es que un concepto que tengan claro, y es que cuando les preguntamos de dónde vienen las epidemias, los alumnos dicen así, se quedan así, y entonces yo les digo, las epidemias vienen de China y de Oriente Medio y de aquella zona, las grandes epidemias. Entonces los alumnos se quedan así y entonces les explico. Bueno, recuerden la peste. La peste viene de aquella región. Recuerden como más cercanas, pues la gripe aviar o el SARS o la viruela. ¿Por qué vienen de aquella región? Pues porque desde tiempo inmemorial en China ha habido mucha concentración de personas, mucha población. Y al haber mucha gente, pues las enfermedades se transmiten más rápidamente. Pero tienen otra característica, además, el pueblo chino, el pueblo del sureste asiático, y es que su contacto con los animales, su estrecho o cercano contacto con los animales. Esto hace que, si yo tengo un virus, se lo paso a un animal y el animal me lo devuelve 3 o 4 o 5 días después, o fin, una semana después, me lo vuelve con una mutación. Y ese que me devuelve, ese sí que me resulta perjudicial. Por ejemplo, ¿es lo que ha pasado aquí? La gripe del cerdo la recordará usted, o la gripe aviar, son virus de gripe pasado a un ave o a un cerdo que te la devuelve al ser humano. Esto es lo que ha pasado aquí. En este caso, y es lo que le decía, que tienen en común el SARS, el MERS y el COVID, es que ambos, o sea, los tres han pasado ha sido un murciélago el que lo ha vehiculizado al ser humano pasando por otro animal. En el caso del SARS, que fue exactamente en 2002, fueron las civetas, un pequeño animal, y entonces que habían unas granjas de civetas en China, hubo 800 o 1000 muertos, y aquello lo eliminó China cargándose la granja de civetas. Pero había pasado del murciélago a la civeta y al ser humano. El MERS, que es posterior, es de 2012, este pasó de un murciélago a un dromedario. Y esto ocurrió sobre todo en Arabia Saudí. Hubo también 400 o 500 fallecidos y se cortó porque se quedó aislado allí. Y finalmente, en esta ocasión, ha pasado de un murciélago, bueno, otro animal, tampoco conocido como la civeta, aquí el pangolín, pues se dice que puede ser el animal que lo haya vehiculizado al ser humano, pero puede que sí, que o bien estuviera en aquel mercado de Wuhan o cercano, pero hay gente que habla de teorías un poco más conspiranoicas sobre que ha sido un arma biológica. No tiene sentido porque ya existe de hace tiempo. No es la primera vez que aparece y bueno, ha vuelto a aparecer y de esta manera, en esta ocasión, el virus ha encontrado la forma de tener una contagiosidad importante. Tenemos que ser rigurosos, por eso yo le he invitado a usted, doctor, para que me explique estas cosas. Lo digo para dejar de lado esas teorías conspiranoides, como dice usted. No existe, Que vamos a hablar ni lo es ahora, rigor. Ni lo fue ahora, ni lo fue el MERS, ni lo fue el SARS, y simplemente, pues, quiero decir, hay artículos que datan de hace 10, 12 años, pero artículos en revistas muy consolidadas, que dicen, sin ningún lugar a duda, que algún día va a haber una nueva epidemia por un coronavirus, anunciándolo. Esto no es más que la epidemia anunciada, que estaba anunciada. Crónica de una epidemia anunciada, perfectamente. Le hemos invitado a usted, doctor, porque probablemente es uno de los expertos en
en medicina preventiva más importantes que podemos tener cerca. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, doctor en Ciencias de la Salud y premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Alicante, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, profesor en la Universidad de Alicante, ha ocupado usted también cargos en la administración autonómica. He sido epidemiólogo de base en la Consellería durante muchos años y allí director del área de salud, estuve director de Salud Pública y luego fui jefe de un servicio de medicina preventiva. Y forma parte de varios grupos de investigación que están constantemente buscando respuestas a pandemias o enfermedades muy parecidas a lo que ahora nos ocupa. Premio Roel en el Instituto Médico Valenciano y miembro de honor de este Instituto Médico Valenciano. Yo le agradezco. Entre otras muchas cosas. Sí, pero vamos. No, lo digo esto para poner en situación a nuestros espectadores, de a quien tenemos hoy en nuestro plató, porque yo a raíz de esto le quiero continuar preguntando, esa batería de preguntas que tengo para hacerle hoy. Pregunte. Coronavirus, este COVID-19, ¿es más grave que una gripe? Más grave que una gripe, se sabrá pronto. Es decir, respecto a los síntomas que padecen las personas y si comparamos con una gripe común, pues son parecidos. Los casos graves, hay gente que no sabe que hay gente, todo el mundo sabe que hay personas que padecen por gripe. Por gripe, sí. En mi familia hubo fallecidos por gripe, pero no tanto. La gente no solo fallece por gripe, sino fallece por las comorbilidades que tiene. Es decir, los daños colaterales. Los virus, la gripe, el coronavirus, lo que hacen es abrirle la puerta, te hacen un destrozo pulmonar que le abre la puerta a otras infecciones. Doctor, lo que pasa que es verdad que al inicio de esta crisis del coronavirus mucha gente, con escasos conocimientos seguramente o ninguno, lo comparaba con la gripe para decir que con la gripe mueren más personas. Sí, bien, yo creo que no se conocía cómo iba a actuar el coronavirus y de alguna manera se intentó decir es como una gripe. Entonces el mantra es como una gripe servía por un lado para decir no pasa nada, no es grave, como una gripe que no es grave, quitarle importancia, y que, bueno, también la gente conoce que algunas personas fallecen de gripe y también te sirve bien, esa analogía te sirve bien porque la gente conoce o sabe que las personas que fallecen por gripe fallecen porque tienen además una patología añadida. Entonces, bueno, se hizo esa simpleza de decir es como una gripe, es como una gripe. Y esto ha sido utilizado con profusión en los medios de todo tipo. No es como una gripe. No es como una gripe. No se sabe cómo es. Es decir, el caso es que no se sabe cómo es. Se sabrá cuando hayan pasado el tiempo suficiente o haya pasado esta onda pandémica y entonces se diga es peor o mejor que la gripe, pero se comporta de una manera o de otra. Y además, en cualquier caso. Tenga en cuenta una cosa, los números de la gripe se conocen más y mejor. Los números del coronavirus, del COVID-19, todavía no están claros. Y ahora, si quiere, después lo comentamos el porqué. Lo que sí que vamos conociendo cada día son los números de personas afectadas por este coronavirus. Hoy ha comparecido el Consell, el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, también lo ha hecho la vicepresidenta Mónica Oltra y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ha dado otra vez unos datos alarmantes. En estos momentos tenemos, esta mañana les puedo informar que tenemos 21 nuevos casos que hemos conocido minutos antes de venir aquí. De ellos, 17 son en la provincia de Valencia, 4 en la provincia de Alicante, con lo que el número de positivos en la Comunidad Valenciana se eleva a 119. En la provincia de Valencia tenemos un hombre, caso secundario, que presenta síntomas leves, se encuentra en su domicilio. Una mujer, caso secundario, síntomas leves, se encuentra en su domicilio. Un hombre, es un caso importado, está ingresado porque cumple criterios para ello. Una mujer, caso secundario, síntomas leves, está en su domicilio.
Una mujer profesional sanitaria, caso secundario, presenta sintomatología leve, está en su domicilio. Un hombre, caso en investigación, que está en su domicilio. Una mujer, caso secundario, síntomas leves, está en su domicilio. Una mujer, caso importado, está ingresada porque cumple criterios para ello. Y un hombre profesional sanitario, caso importado, síntomas leves, está en su domicilio. Doctor, le voy a pedir que me traduzca todo esto. ¿Qué significa caso secundario, caso importado y caso de investigación? Vale, pues esto es, cuando se conoce un caso, hay que definir bien qué es caso. Y entonces el caso es una persona que presenta un determinado cuadro clínico y que puede tener algunos antecedentes de haber estado o no en contacto con una persona. Cuando la consellera está diciendo caso importado, es un caso que viene o bien, por poner un ejemplo, de Italia, es decir, alguien que ha tenido un contacto en Italia, o bien, ¿que lo ha contraído allí? O bien de Madrid. Es un caso importado a la Comunidad Valenciana. Lo contrajo fuera y lo trajo ya. Sí, o lo contrajo en alguien que estuvo al principio, personas que habían estado en China, o de Italia que habían venido aquí. Esos son casos importados. Casos secundarios son personas que han tenido con alguna persona que ha sido caso primario o importado. Entonces, eso ya son contactos secundarios. Que se ha contagiado aquí. Que se ha contagiado ya aquí. ¿Por qué? Porque, entonces, yo creo que se está diciendo que muchos casos son casos, y hoy mismo la OMS clamaba y decía, hay que testar, hay que hacer test, hay que hacer test, hay que hacer test. Lo ha dicho hoy 3 veces en la OMS. ¿Se están haciendo todos los test que hacen falta? Bueno, pues depende del país. Depende del país. Se dejaron de, o se han dejado de hacer. Y se les dice a personas que llaman al teléfono que se ha habilitado por la Consellería de Sanidad que se mantengan en casa y que si tienen fiebre que avisen. La pregunta que le hago yo es, ¿ese es un caso? Claro, eso... ¿Es un caso? Entonces, la epidemiología es muy sencilla. La epidemiología es muy sencilla. Aparece un caso, y le voy a poner el ejemplo de una tuberculosis, para no caer en el COVID. Una tuberculosis. Alguien aparece con síntomas de tuberculosis que se demuestran clínicamente. Aquí en el COVID también se puede demostrar clínicamente y luego por pruebas. Es decir, el COVID, en este caso, tú necesitas que hayan una serie de síntomas clínicos, que son el primero la fiebre, la tos, el distrés, la dificultad para respirar. Esos son los 3 más comunes. Bueno, una persona presenta eso, pues es una persona sospechosa. ¿Cómo confirmas tú que esa persona, además de persona sospechosa, es un caso confirmado? Pues haciéndole la correspondiente prueba o test que te dice que sí tiene COVID. ¿Y si no, no están dentro de la estadística? Entonces, no está dentro de la estadística. Claro. Entonces, o si se están metiendo en la estadística, se están metiendo casos sin confirmar. Esto es por lo que clama la OMS. Entonces, la estrategia, en este caso de países como Corea del Sur o Taiwán, ha sido espectacular en este sentido, porque han seguido los principios básicos de la epidemiología. Un caso, todos los contactos. Y han hecho estudios de todos los contactos. Y han hecho test a todos los contactos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen muchos test. Corea del Sur es el país que más test ha hecho, pero es el que primero ha empezado a bajar la famosa curva ¿por qué? Porque a todos los contactos confirmados, de casos confirmados, a esos los ha aislado en un régimen draconiano. Pero se ha evitado que esos contactos secundarios expandieran. Ahora mismo no sabemos cuántas personas hay expandiendo Entonces, por eso se dice que contacto secundario es una persona que ya se ha infectado de una persona conocida, que conocíamos ya el caso, y caso es importado. Caso de investigación, ha dicho caso también. En investigación. En investigación es que se le están probablemente haciendo las pruebas, se le está investigando, no se tienen las pruebas. Puede que sí o puede que sí, puede que no. Esto también en epidemiología se llaman sospechosos. Es decir, una persona en investigación es caso sospechoso, que pasa a ser confirmado
cuando tienes la analítica. Le voy a aprovechar, doctor, que está aquí para hacerle esas preguntas. Claro, hemos empezado a conocer un dialecto, unas palabras, una serie de terminología que no nos eran comunes al resto de los ciudadanos de esta provincia. ¿Qué es la carga viral? Sí. A propósito de lo que usted dice, cuando a veces alguien te pregunta, ¿y tú qué eres? Eres médico, y entonces tú dices, ¿y qué eres? El epidemiólogo dice, ¿y eso qué es? No, pues ahora ya sabe mucha gente lo que hacen los epidemiólogos, en fin, que son normalmente preventivistas. Carga viral es la capacidad que tiene... Estamos escuchando este término por ahí. Cuidado con la carga viral que tenga cada enfermo. Las personas tienen un número de virus en su organismo que lo hacen más o menos contagioso. Hablamos de la cantidad, de mayor o menor cantidad de virus que pueda tener una persona en su cuerpo. Sí, mire, para eso piense en vez de en el caso del COVID, en el caso del SIDA. Recordará que lo importante de los casos del SIDA era la carga viral que tenían. Una carga viral que puede hacerlo más infectivo, que la persona sea más infecciosa o no. Cuando está controlada la carga viral y la carga viral es poca, la persona se convierte en menos infectiva. Y al respecto, habrá oído usted también la palabra supercontagioso. Las personas que son supercontagiosas. Entonces, los grandes contagiadores son personas que tienen mucha carga viral y se lo explico. La enfermedad infecciosa o la enfermedad transmisible que a más personas alcanza, es decir, quien más personas se puede reproducir es el sarampión. Un caso de sarampión puede llegar a producir 16 a 18 casos de sarampión. Es la más infectiva. Se llama tasa de reproducción, índice de reproducción. El ébola tenía 3. Una persona con coronavirus tiene de 2 a 3. 2 o 3 personas puede contagiar. No más. No más. En principio. Eso es. Ya le digo que al contrario... Que ya es, también. Que ya es. O sea, uno puede contagiar a 2 o 3. Está dependiendo del país, pero está entre 1,5 y 3. O sea que ahí estamos viendo 3 personas. Una de estas, sí, aquí lo ve usted. Este es el sarampión, que lo ve usted en la parte de arriba, y ve usted una escala de otras enfermedades, y ve usted que está la penúltima. En penúltimo lugar está el coronavirus. Pero es decir, que una persona con una carga, en fin, con el virus en su cuerpo puede, ya le digo, llegar hasta a 3 personas. Pero algunos que tienen un exceso de carga viral por su constitución genética, es decir, porque el virus en su cuerpo, su cuerpo se ha instalado el virus con ganas, puede convertirse en un supercontagioso. Y ser de las personas que llegan a 10, 12, 14, 16. Es lo que ha pasado en algunos casos, ya he descrito algún supercontagiador en China, incluso en Italia, que alguien en una comunidad religiosa, en fin, algún tipo de comunidad. Por sus características esa persona, fisiológicas. Sus características, sus propias características inmunológicas de esa persona se convierte en un gran contagiador. La media 2 o 3. La media es de 2 a 3. Hay una gran contagiadora que todos los que han estudiado, todos los que han hecho salud pública conocen, que es un caso histórico que se llamó Mari la tifosa. Mari, una señora que estaba infectada por salmonela tífica y que fue produciendo casos a lo largo de todos Estados Unidos, y por más que la cogían, la recluían y demás, y era una gran contagiadora, en este caso de salmonela. Los hay en todas las enfermedades, hay grandes contagiadores. ¿Y por qué una persona puede tener más carga viral? ¿Porque se le contagia de varios positivos? No, eso es una característica propia de cada persona. Del cuerpo de igual que unos tenemos unos genes, otros tienen otros, esto es el propio... Doctor, ¿el virus muta? Sí. Muta. ¿Ha mutado ya? Ha mutado. Hoy precisamente unos colegas de la Universidad de Valencia, y creo que habían también investigadores del área de Fisabio, han encontrado la carga genómica tomándola de una muestra de 3 infectados en Valencia, y lo han comparado con el de Wuhan.
con el genoma y han visto que no es el mismo, genómicamente no es el mismo de Wuhan, el original, y que no parece por sus características más dañino, más peligroso. Pero esto complica las cosas, que mute complica. No, es el mismo, pero con características distintas. El virus se va adaptando a todo. Al ambiente, a la temperatura. Pero una cosa tranquilizadora que han mostrado estos compañeros, porque si ven el genoma, dicen es parecido, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque ha ido pasando de persona a persona. Ha venido de China, ha pasado el que haya llegado a Valencia, no sé por dónde, el que haya llegado a Alicante, no sé por qué vía ha llegado. Pero le recuerdo una cosa, las epidemias, que le he dicho que muchas venían de aquella parte de Oriente, recuerda que en una época la peste vino tranquilamente, que luego la viruela vino y que venían entonces por la ruta de la seda, en dromedario, a una velocidad tranquila, no la velocidad de los aviones de ahora. Siempre el comercio y la globalización La globalización y las guerras. No se lo olvida. Las guerras también han sido. Y entonces el virus ha venido aquí rápidamente, pero ha ido pasando por personas. Las personas que ahora están contagiados en la Comunidad Valenciana, el virus que tienen es parecido al original de Wuhan, pero ya ha pasado por varias, por al menos 2 o 3 mutaciones distintas, y en este caso parece que no más graves, es decir, que pueden ser un virus ligeramente más atenuado que aquel inicial, que eso suele pasar cuando el virus se va extendiendo. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en el ambiente o en las cosas? Depende. Si yo ahora que estoy frente a usted a 1 metro, pues, en fin, yo podría alcanzarle si tuviera con un virus, pero, en fin, puede llegar a 2 metros, una cosa así, y puede mantenerse en el aire y muy poco tiempo, unos minutos. Pero, si yo estuviera, en fin, infectado y tosiera en la mesa, en la superficie, pues podría estar más tiempo, horas. Y esas horas, y hay un cuadro precioso que lo cuenta, son distintas si la superficie es de madera, si es de zinc, si es dependiendo de la superficie, ahí está. Entonces, para esto, por eso se está diciendo, y empezaron a hacerlo en China, limpiar las calles, fumigar las calles, es una medida que a ellos, que estaban bastante asustados, les vino bien. Entonces, hay que limpiar con alcohol, en los supermercados, en su casa, y el teclado del ordenador es una fuente magnífica de virus, porque uno estornuda encima del eso, pues eso, pasarle un poco de alcohol. Doctor Stan, ahora que ha dicho lo de limpiar los lugares, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha un plan de higienización de las zonas susceptibles. Decía el alcalde Luis Barcal ayer que lo van a hacer en los entornos de hospitales, centros de salud, supermercados, donde haya contenedores de basura. ¿Esto es efectivo? Esto evita que el virus, que puede caer depositado en una superficie y puede llegar a estar días, si no pues las medidas que higienicen obviamente mejoran. Esto tampoco es nuevo, aparte que ya lo han hecho en China, en otras grandes epidemias. En fin, le puedo contar que a principios del siglo pasado la fiebre amarilla se combatía con unas, en Sao Paulo, me estoy acordando ahora, una gran epidemia que hubo, y entonces fumigaban las casas y fumigaban las calles y para cargarse en aquella ocasión al mosquito, ¿no? Sí, es una buena medida higienizar. Decía usted antes, doctor, que ya nos lo estamos tomando en serio. Es verdad que sí, probablemente porque vivíamos en una zona de confort donde parecía que esto no nos iba a llegar, lo veíamos en la televisión. Tanto es así que las autoridades también han empezado a poner en marcha planes. Bueno, el estado de alarma en el que ya estamos instalados desde el pasado sábado por la tarde, el domingo, cuando ya entró en vigor, y también las instituciones autonómicas han puesto en marcha sus planes. El presidente Puig nos ha hecho saber esta misma mañana también, algunos de ellos que forman, entre otros muchos, también van destinados a conseguir más instalaciones hospitalarias. Demà mateix començaran les obres d'adequació
de regeneració per tal de fer útil una part de l'antiga fe que en aquests moments pot ser utilitzable i que no està afectada per la sintomatologia que havia fet impossible la seva rehabilitació. I, per tant, en aquest sentit, ja dic que se podrà instal·lar una ala, que és on estava l'escola d'infermeria, que ens situarà en 76 llits més disponibles. Aquesta obra, que se començarà, com dic, demà mateix, que li hem adjudicat a Traxa perquè ho faci com una emergència, que ho és, estarà acabada aproximadament en 10 dies. Se faran torns de 8 hores, 3 torns, per tal de donar-li la major rapidesa i garantir que pugui estar disponible, com diem, per si és necessari, ojalà no fos necessari, però hem de previndre tots els escenaris i els escenaris més negatius, per tant, estarà en disposició de ser utilitzat d'ací 10 dies. Probablemente, doctor, si en vez de empezar hoy hubiesen empezado hace un mes y medio, nos lo hubiésemos tomado en serio hace un mes y medio, ya estaría hecha esa ala. Esto lo añado yo, como bien, periodista pues, que soy crítico de la actualidad. Desde luego, pues evidentemente, si fueron noticias, lo que expandió la idea del nuevo coronavirus, como se llamaba entonces, fue la sorpresa de cómo en 10 días hacían un hospital allí, estaban todas las máquinas haciendo el hospital. Y lo compartíamos como algo simpático, ¿verdad? Era algo curioso, una anécdota de los chinos. Pero yo creo que no está mal que se tomen medidas, quiero decir, y además coincide el presidente Puig en hacerlo en 10 días, como se hizo el de Wuhan. Aquí no hay que hacerlo, aquí solo hay que reformar una sala. Es muy bueno, es muy buena idea, pero yo quiero decir una cosa. Este es el momento en que muchas personas deberían de empezar a ser conscientes de lo que es la epidemiología y de lo que es la salud pública. Es decir, la salud pública, que en fin no se conoce mucho quiénes son los especialistas en salud pública, no se conoce mucho, es decir, es la salud de todos, la salud de todos. Y entonces fíjese usted, es importante que haya camas suficientes y que haya que se haga vamos a ver cuántas camas podríamos necesitar, o vamos a una posibilidad de tener más camas, pero se está diciendo a mí me gustaría más que se hicieran más test, además de hacer más camas y de prever que haya más camas, que se hicieran más test. Es muy importante saber, fíjese, hay en grupos de edad en lo que no se están haciendo test y sin embargo, porque son personas que no tienen síntomas. Fíjese usted que en esto no ha caído mucha gente. Entonces, en algunos países, no voy a volver a citar a Taiwán o a Corea del Sur, que han hecho test a gente joven, se han dado cuenta de que hay mucha gente joven infectada. Dicen, no afecta, no, es que en efecto son personas infectadas, son casos, pero sin apenas síntomas. Y esto es algo importante. ¿Y por qué lo saben allí? Pues porque han hecho test a muchas más personas, ¿no? Le puedo decir que peor que nosotros están Estados Unidos o México o incluso las políticas que parece ser que hoy van a cambiar de estrategia, las que se están llevando en Inglaterra. Yo decíamos antes, doctor, es verdad que queremos ser muy rigurosos, pero no queremos frivolizar, ni banalizar, ni dejar nada en el aire. Y usted sabe que los políticos muchas veces lo que hacen es, intentar no alarmar a la población. Sí. ¿Nos falta información? Yo creo que sí, pero no porque, en fin, no entiendo por qué en España no se conoce, es decir, se conoce el número de casos, se conoce el número de fallecidos. Se está empezando a dar, y esto es importante que la gente mire esa estadística también, que es el número de personas recuperadas. Es decir, si uno ve... Eso es un dato alentador también, ¿no? Claro, pero es que si usted fíjese en China. En China van por cerca de 100.000, le estoy hablando así, por algún sitio tengo la estadística. Pero si usted mira los casos recuperados, cerca de 50.000 se han recuperado. Sí, es decir, que ya se está recuperando, ya están recuperados, ya están sanos,
el 50% de los que han pasado, porque hay todavía enfermos, ¿no? Entonces, esto es algo que debería de hacerse. Y luego, en España no está dando, desde las autoridades no se están dando el número de test que se hacen. Esto lo dan otros países, número de test. Y luego los casos se dan, creo que ahora van a dar los casos solo a una hora determinada, para que no haya cada comunidad autónoma de sus casos por su lado, porque de pronto hay días que te encuentras que una comunidad autónoma parece que no ha tenido casos, y al tercer día le aparecen muchos casos. Es decir, esto debería de estar mejor sincronizado, y faltarían, vuelvo a insistir en lo que ha dicho la OMS, y a lo mejor es una manía de epidemiólogo, que haya más test, se conoce mejor y en más grupos de edad, y se conoce mejor. Esto es una inversión, sí, igual que abrir camas nuevas en un hospital. De momento eso es una Sanidad inversión. dice que no va a hacer test a personas que no presenten unas evidencias claras, y la OMS está diciendo que hay que hacer los test. Hay que hacerlo. Desde el la primer OMS momento. está diciendo, las declaraciones de ayer, que hoy las estaban pasando del secretario general de la OMS y de otros conocidos, era: hagan ustedes test, hagan ustedes test, hagan ustedes test. La Consellería de Sanidad está habilitando, nos consta, porque estamos también en contacto con hospitales y viendo cuál es el movimiento, está habilitando plantas enteras de hospitales. Sí, por si acaso. Eso es una muy buena idea y es una muy buena medida. Esto significa que están derivando a casa la recuperación de enfermos por otras patologías o por otras circunstancias que puedan irse a casa. Es decir, que tampoco alarmemos a nadie, ¿no? Bueno, yo no creo que se esté sacando del hospital a personas para dejar camas vacías para que vengan pacientes de COVID. En el hospital de Elda me dicen que la cuarta planta del hospital va a ser íntegra. Hay veces que hay plantas que están menos utilizadas, o que dependiendo de la época del año se utilizan más o menos. Entonces, algunas personas con algunas patologías que pueden seguir la recuperación en casa, pueden permitir que haya más camas para una eventualidad. Siempre bajo la supervisión de los profesionales. No van a decir, por si viene un caso de COVID, váyase usted a casa a morir tranquilamente. No, eso no se va a hacer. Pero, y yo creo que está muy bien la idea de vamos a ser precavidos y vamos a tener la posibilidad, porque no estamos en el acmé de los casos. Los casos van a subir esta semana, van a subir la semana que viene, y de momento estamos 15 días confinados domiciliariamente. Doctor, me consta que en el hospital de Elda están ya casi con la planta ya preparada, la cuarta planta del hospital para este asunto, porque esperan un repunte significativo durante este fin de semana. Repunte no. Los casos se van, vamos a ver, esto es como una persona se lo va pasando a otra persona, y le he dicho que cada persona puede contagiar a dos o tres. Que muchos empresarios de Elda del calzado estuvieron en la Feria de Milán, y todo esto. Y ha habido manifestaciones el fin de semana pasado. Entonces imagínense, cada persona se lo pasa a dos o tres, está subiendo. Es decir, no estamos en la cresta de la ola, no hemos llegado. En España hoy tendríamos cerca de 12.000 casos. No estamos en la cresta de la ola. Va a subir. Lo peor está por venir. Bueno, lo peor, van a venir más casos. No quiere decir que vayan a ser peores. Habrá casos que los pasarán tranquilamente en su casa, como así pasa en un 80% o 90% de los casos, pero va a haber muchos más casos. Y obviamente subirá el número de los fallecidos, y es posible que lleguemos a 20.000 o que lleguemos a 30.000. Italia no ha empezado a bajar todavía, y tiene unos cuantos de ventaja sobre nosotros, en el sentido de que empezaron antes a hacer los casos y todavía no ha empezado a bajar. Nosotros nos podemos poner igual que Italia, incluso parece que la curva, como nosotros estamos subiendo, pues es un poco más alta, es decir, más deprisa, ¿no? Entonces, claro que hay que ser prevenido, claro que puede haber más casos, claro que se pueden, en fin, no hay que alarmar con la palabra colapso. Se van a colapsar los hospitales. No, se están preparando para que no se colapsen. Se están preparando precisamente para eso. Entonces, es buena idea de los compañeros, de las gerencias y de la consellería, es buena idea, uno,
hay veces que una persona se puede recuperar de una fractura y está 3 días. Pues oye, en 2 días puede irse para casa y seguir la recuperación. Y ya allí. por teléfono podemos hablar. Y dejas camas libres. ¿Por qué? Porque eventualmente, no se sabe todavía, pero es previsible que vengan muchos más casos y que haga falta camas para las personas graves de esos nuevos casos. Como hoy ha habido una comparecencia expresa para hablar de esta circunstancia del coronavirus, lo ha hecho el presidente Puig, lo ha hecho la consellera Ana Barceló i també la vicepresidenta Mònica Oltra. El Consell ha aprovat un decret llei pel qual es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en la salvaguarda de la salut pública per la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-19, perquè, com saben, el desenvolupament de la pandèmia del Covid-19 obliga a tots els poders públics de la comunitat a adoptar totes aquelles mesures extraordinàries que siguin necessàries amb la finalitat de comptar amb els recursos suficients que permeten garantir les mesures assistencials i preventives que es puguen fer imprescindibles en el transcurs del brot pandèmic. L'avanç de la malaltia exigeix que l'administració i el del conjunt de la societat i dels professionals i les professionals de la sanitat, en qui recau una especial responsabilitat i exigència en aquests moments, l'esforç necessari per a fer front a aquesta greu amenaça. Doctor, ¿tenemos medios suficientes en la red sanitaria pública valenciana? Bueno, yo no puedo decir que sí, porque cosas que están fuera de su competencia. No es mi competencia, pero como conocedor de la mire, se ha hablado mucho, igual que un mantra inicial fue aquel de que era como una gripe, un mantra equivocado, y igual que hubo otro mantra después que era no había que suspender grandes eventos y se vio que suspendiéndolos era mejor y que algunos tenían que haber sido suspendidos, pero hay declaraciones de gente diciendo no, que haya tal evento y tal igual. Hay otro mantra que ha habido después, es el de vamos a aplanar la curva. Aplanar la curva. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la enfermedad, en una epidemia, en este caso un brote epidémico, el ascenso de los casos es así y hace una curva de subida de casos espectacular, ¿no? Entonces, el mantra aplanar la curva es el siguiente. Si la curva es así, si yo quiero, de alguna manera, que no se colapse el sistema sanitario, a lo mejor teniendo los mismos casos, pero con medidas de contención, de aislamiento en el domicilio, a lo mejor voy a tener los mismos casos, pero los voy a tener así. Es decir, no es lo mismo tener 100 casos en un día que 10 casos en 10 días. En 10 días. Con lo cual, entonces, las previsiones, que yo creo que en fin, que no... Yo no sé si desde luego test no debe de haber porque no se está haciendo a todo el mundo. Es lo que hay que reclamar. Eso es lo que hay que reclamar, que haya más test. Y luego el tema de la... Sí, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la OMS. Que entiendo que es muy importante. Y yo entiendo como epidemiólogo que es importante porque no estamos viendo, es decir, ahora mismo sabemos que son positivos y se está haciendo los test a las personas sospechosas, muy sospechosas, con una sintomatología de fiebre de verdad, de un problema respiratorio grave, de tos y demás. Se están haciendo test y yo creo que son muy necesarios a las personas de los entornos sanitarios, es decir, las personas que están trabajando guardia tras guardia, a lo mejor, entonces a estas personas no solo hay que agradecer, sino también cuidarlos. Y una forma de cuidarlos, aparte de que se les agradezca, es hacerle los test cuando lo necesiten, cuando hagan falta, y sobre todo hacer los test de una manera ante la más mínima sospecha. Luego, sorpresivamente, se está haciendo test a personas que uno no imaginaba que se le podían hacer test. Es decir, pues, y estoy hablando a lo mejor de la clase política, o en fin, o de otras personas que ejercen influencias entre el público y dicen, a mí me han hecho el test, y digo, bueno, no sé por qué se lo han hecho. Actores, ¿Qué enchufe tiene? Políticos, es decir, ¿qué enchufe tiene? Celebrities. Entonces, háganse a los sanitarios, que están ahí al pie del cañón, y háganse a todo el mundo. Y luego, háganse también a otros grupos de edad. No sabemos los casos que están pasando inadvertidamente, no sabemos los casos, y esos son casos de COVID, que a lo mejor pasan sin apenas síntomas,
pero son casos y entonces nos puede dar la gravedad de la enfermedad, nos la dice si hacemos test. ¿Por qué? Porque si tienes muchas personas que pasan la enfermedad y pocos muy graves o fallecidos, la letalidad, la mortalidad baja mucho, porque tiene mucho en el denominador. ¿Qué es el test? ¿Es algo limitado? No, es algo que puede... que se te puede... Quiero intentar entender por qué no se están haciendo todos los test. Que puede costar un dinero, es decir, el test cuesta dinero, los reactivos cuestan dinero. Cada test cuesta dinero. Cada test cuesta dinero. Y entonces, bueno, pues... Y luego los reactivos a veces se acaban y las casas tardan en reponerlos. Y entonces... Esto es un problema de logística. Disponibilidad y de precio. Y precio. Entonces dice, pues... y una pregunta... No es comprensible que eso pase. Una pregunta clave también, doctor. ¿Habría que intervenir la sanidad privada o la dejamos...? La sanidad privada, yo creo que el decreto de alguna manera decía que está semi-intervenida. Es decir, yo creo, obviamente, que si los casos... si esta famosa curva sube espectacularmente, se echará mano de la Pero ya están privada. Respondiendo, ¿no? Los hospitales privados ya están respondiendo. Yo creo que no hay que la predisposición. Porque lo llevan ustedes en el ADN también, en el servicio público. Yo creo que la gente que trabaja en los hospitales privados, que los enfermeras, médicos, auxiliares, que trabajan en un hospital privado, pues es sanitario y el espíritu de entrega o de ayuda a los demás lo tiene todo el mundo. Y entonces si se echa mano de ellos, como si se echa mano también de alguna, que ahora se está empezando a hablar de la logística militar, es decir, los militares tienen mucha experiencia en organizar, y tengo conocidos en organizar un hospital de campaña. Es decir, y te organizan en pocas horas un hospital de campaña, te lo ponen en donde sea, y en fin, esto es una cosa de todos. Es decir, esto es una cosa que nos implica a todos. Aquí no es una cuestión ni de ricos ni de pobres, ni de izquierda ni de derecha, ni de altos ni de bajos. Esto es todo el género humano, cada sin distinción. Y entonces aquí se va a ver la respuesta del ser humano. Hay seres humanos que están respondiendo a esto con una exquisita nobleza, con una entrega exquisita, y hay otros que se llevan 300 mascarillas de su hospital. Quiero decir, a veces el ser humano también es un poco deleznable y a veces es un poco egoísta. Sin embargo, yo creo que en regla general, los españoles, los valencianos, somos muy buena gente. Somos muy buena gente. Yo creo que somos buena gente. Doctor, hay personas que lo están pasando mal, que les genera esto crisis de ansiedad. Sí, eso es muy interesante. Lo que dice usted, ¿hacen falta psicólogos también? Sí, precisamente eso que dice usted era algo que quería comentar, y eso es algo que puede... estamos en la primera semana, estamos apenas en el tercer, cuarto día de aislamiento, pues todavía se pasará esta semana, uno se tiene que hacer, se pasará incluso la siguiente, pero si se alarga 15 días más, habrá personas que pueden tener problemas de estrés, de agobio, paranoia, es decir, entrar en un no me encuentro bien y necesitar apoyo psicológico. Esto desde las redes. Lo que pasa es que uno no se puede fiar de las redes, pero hay que utilizarlas de manera responsable. Mire, es algo que digo a las personas, es decir, no pasen todo el día en las redes sociales, es decir, dedicarle media hora a ver cómo están las cosas y demás, pero estar todo el día metido en el Instagram, en el Facebook o en el Twitter o en el que sea. ¿Y por qué? Porque se te va generando pánico. Las noticias de pánico te llevan a más noticias de pánico y luego te quedas y te acuerdas con una sensación que lo que acabas es necesitando, más que necesitar alguno de los medicamentos para evitar la enfermedad, vas a necesitar tranquilizantes, y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, estoy seguro de que los compañeros de la Consejería de Sanidad, de los hospitales y de los centros de salud
están teniendo en cuenta y bueno, sabemos que hay psicólogos en los centros de salud, en los hospitales hay psicólogos, y estas personas van a tener un papel importante a la hora de bien atender o telefónicamente o en fin por correo, como, en fin, hablando por teléfono a estas personas para rebajarles el nivel de ansiedad. Tenemos que tener en cuenta otra cosa, doctor, que el confinamiento en casa, aquellas familias que tienen hijos, están ahora encargándose también de su educación y del ocio. Y ya sabe usted también cómo son los niños, en los que, bueno, hay momentos que tienen que jugar, tienen que, pues si no se suben por las paredes. Y esto genera también ansiedad a las familias, que de momento los 2 o 3 primeros días parece como todo muy simpático, muy gracioso. Algunos, pero es verdad que hace falta desahogarse de alguna forma. Para eso, uno de los consejos que se dan, o que dan las personas que entienden mal es cómo organizarse el día, ¿no? Entonces, el día a los chiquitos se les puede organizar de forma que por la mañana hagan alguno de los deberes. Algunos chicos pueden tener conexión con clases remotas. Las aulas, pero ojo, online. Fíjese las desigualdades que hay. Porque también hace aflorar las desigualdades, es decir, hay personas que dicen que se aíslen en sus casas, pero es que hay personas que no tienen casa. También. Hay personas que se dice que vayan a comprar al supermercado, no es que no tengo dinero para ir a comprar al supermercado. Hay alumnos que se dicen, pues que los padres, pero si el padre está trabajando y los 2 niños, ¿con quién los deja? Con los abuelos. Entonces, ¿qué hace? Que son por los no, es que pueden seguir las clases por vía remota, pero es que el niño no tiene ordenador en casa es decir, hace aflorar también desigualdades, y no hemos visto, es decir, hay que ver las medidas que se han tomado hoy por parte del presidente de gobierno para ver si ese tipo de medidas tiene también que ver con, aparte de las ayudas a aquellas personas que por lo que sea su empresa se queda parada, o el que está pagando una hipoteca, en fin, ayudas que en Francia se están tomando, acaban de tomar el presidente Macron algunas medidas muy contundentes a la hora de los préstamos, las hipotecas, no corre lo que tienes que pagar, se aplazan. Es decir, que algunas de esas medidas tuvieran en cuenta también a los desfavorecidos, que no sea algo dirigido un poco a aquellos que más tienen, sino que se piense en todos. Doctor, como nos llegan muchas dudas, yo aprovecho que está usted aquí yo para preguntarle de todo, pero nos llegan a través de nuestras redes con los espectadores de este canal, pues muchas preguntas, y una de ellas que me ha resultado bastante curiosa. ¿Las embarazadas tienen que tener un especial cuidado en este asunto? Son algunos casos en embarazadas dicen que no afecta la infección por COVID al feto. Entonces, eso es lo que se está viendo actualmente. Es decir, de alguna manera la inmunidad de la madre protege al niño, y personas embarazadas, esto lo digo con toda la cautela que hay que decirlo, porque hay que demostrarlo, en fin, con un buen número de casos en embarazadas, pero al parecer no se afecta la seguridad, la vida del chiquito, del feto que está a punto de nacer. Que ojalá que sea así, que esa es la naturaleza entonces, sí. ¿verdad? Bueno, fíjese usted que muchos de los, es decir, es curioso como los niños, es decir, cómo está habiendo supuestamente menos casos en niños. Y eso de alguna manera es una herencia también, porque aunque la inmunidad que recibe un niño de la madre se va, a los pocos meses de vida se va agotando, y se va armando el propio sistema inmunitario de cada uno, pero bueno, esa herencia de la madre todavía llevan el escudo, ¿no? Lleva ahí ese escudo, nacen con ese escudo. Pues doctor, estaría mucho más tiempo hablando con usted sobre estas cuestiones, así que le voy a trasladar de nuevo nuestra invitación para próximos días, para otros días, que usted tenga bien estar por aquí para avanzar, porque sabemos, y como bien nos ha dicho, esto no es más que la punta del iceberg, y probablemente... No, la punta, vamos a ver, estamos subiendo
subiendo. Estamos subiendo. Subiendo la punta no la vemos. No la vemos todavía. La punta no la vemos. De unas semanas, probablemente cuando tengamos mucho más conocimiento de a dónde está afectando. Dígame. No, yo quería decir un par de cosas. Quería decir cómo la situación es tan cambiante respecto al... Quería decir una cosa. Se conoce cada vez más, es decir, se tienen cada vez más datos y hay que decir que los primeros casos, digamos que se sitúa el primer caso el 31 de diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19, pero que dicen que ya lo habían detectado médicos chinos a lo largo del mes de diciembre. Bueno, pues fíjese usted, en muy poco tiempo, se descubrió qué virus era el que lo producía, cuál era el genoma de ese virus, por eso los compañeros de Valencia han podido decir cuál es el genoma, y se han puesto en marcha, en varios grupos de investigación, se han puesto en marcha dos tipos de medidas, que son vacunas. Hay más de 12 vacunas en marcha que tardarán unos meses, pero que va a haber una vacuna, y luego se están utilizando a una velocidad muy rápida, se están buscando medicamentos, entre una serie de medicamentos que pueden mitigar y dar una cierta seguridad. El miedo con el que ha nacido esta enfermedad era que era nueva, que producía muertes, que se extendía mucho y que no había remedio, que es lo que ha pasado históricamente. No hay remedio para la enfermedad, no tenemos un tratamiento, no tenemos una vacuna. Y eso genera pánico, incertidumbre. Eso es lo que ha generado el pánico y la extensión, ¿no? Y luego eso apoyado por algunos medios que son tendenciosos y que viven del pánico y de la inyección del miedo, es lo que se llama infodemia. Pero le quiero decir que en 2 meses y medio, usted no se puede imaginar la cantidad de artículos científicos, las revistas, las grandes revistas científicas han puesto es decir, todo el mundo tiene acceso a esos artículos. No, algunas revistas pues tenías que estar abonado a la revista, no. Está todo en abierto. Todo el conocimiento que se tiene en estos 2 o 3 últimos meses está en abierto. Y se han hecho muchos avances en 2 o 3 meses. Eso es la primera cosa que quería decir. La segunda cosa, cuando vean las estadísticas de casos. Luego dicen la estadística de fallecidos, pero miren también la estadística de recuperados. Eso es importante, de recuperados. Me voy a quedar con ese dato, doctor, para transmitirlo también a mis compañeros en la redacción de informativos, que tenemos que dar los datos de recuperados. Luego, hay que hacer test. Ya veremos cómo se arregla. Reivindicar que hay que hacer test. Y luego, dejar volar la imaginación para que estos días, en fin, evitar salir de casa. Y bueno, que es una forma, en fin, de conocer un poco a la familia mejor y sobre todo en situaciones de estrés. Dedicarnos a la lectura, ha dicho usted algo interesante sobre los niños pequeños y bueno, sí que es un problema para algunos padres y la conciliación, si alguno tiene que salir, esto es un problema gordo, pero pensemos también pensemos en esas personas y luego no minimicemos a los yayos, no hagamos que los yayos, que no nos importa que se mueran los Doctor, pues yayos. muchas gracias, sacamos muchísima lectura de esta entrevista. Yo quiero transmitirle a usted y por lo que representa, hacerlo sensible también a todo el personal sanitario, a todas las personas que trabajan en los hospitales y centros de salud, nuestra más sincera gratificación porque están haciendo que esto pues se lleve mucho mejor. Ya lo hemos hecho en los balcones aplaudiéndoles también durante este fin de semana, pero quiero transmitirlo también desde aquí y reivindicar que se hagan más tests, como lo hemos dicho en varios momentos durante la entrevista, y aprovechar también para reivindicar a nuestros políticos que por favor, una vez salgamos de esta, se tenga muy en cuenta la inversión en la investigación que se estaba dejando de lado y que vemos que en momentos como este es importantísimo, que después hay muchísimas personas que están trabajando y entregando su vida precisamente a la investigación de todas estas cosas. Le agradezco sus palabras para todo el colectivo sanitario. Yo en estos momentos no estoy en primera fila y
no estoy atendiendo pacientes porque estoy con funciones docentes, pero yo lo agradezco sobre todo en nombre de los compañeros que están ahí peleando todos los días, y desde luego el colectivo sanitario, que no hay que olvidar que el colectivo sanitario no somos solo los médicos, que están los médicos, las enfermeras, las auxiliares, hasta el personal de lavandería, los que transportan. Los que transportan a los enfermos, es decir, hay mucha gente en ese colectivo, ¿no? Pero luego hay otros colectivos también que están ayudando. Eso lo quería decir. Y luego, respecto a lo que usted ha dicho una gran verdad. Hoy, por hacer esto un poco distendido, en fin, este momento final, decía uno de estos tweets que te mandan, decía, estas personas que están investigando, algunos de estos investigadores tienen contratos en precario de 1.600, 1.800 euros y nadie los conoce, son anónimos. Exacto. Y decía, Messi o Cristiano Ronaldo cobran 1 millón de euros al mes. Decía, que busquen ellos una vacuna contra el COVID, ¿no? Pues, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Reitero ese agradecimiento de toda la población civil a las personas que con esa entrega están haciendo su trabajo, pero lo están haciendo con ese entusiasmo tan particular. Y es verdad que esto despierta la bondad en el ser humano. Es cierto, nos hemos enterado estos días, por ejemplo, que una pizzería en el Campello anuncia que da pizzas gratis a todo aquel personal sanitario que se acerque por allí, que también lo están haciendo otra de San Vicente del Raspeig, que hay un kebab en Alicante que también ha dicho que quien necesite de personal sanitario y de emergencias, que le van a llevar la comida gratis. Así que todo esto también está despertando de alguna forma, pues ¿qué puedo hacer yo por contribuir? Que los que han hecho acopio de mascarillas cuando no debían, las devuelvan, o las lleven a los sitios. En Petrer, ¿no? por ejemplo, grupos de aparadoras están cosiendo mascarillas para llevarlas al hospital de Elda. Esas son personas a las que hay que decir. Todo eso lo están haciendo de manera gratuita y por solidario. Contribuir. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a esto? Y a ustedes les voy a decir o repetir, citar lo que ha dicho el doctor antes, que no se enzarcen en las redes sociales todo el día mirando a ver cuándo va a llegar el fin del mundo o la catástrofe, que aquí en 12TV les vamos a ir informando de todo conforme va pasando, y lo vamos a intentar hacer de la manera más transparente, crítica, pero transparente y sin alarmismos. Y que también hemos preparado una serie de películas para estos días, este fin de semana, que les puede entretener muchísimo, porque les vamos dando, además también con esos faldones que pasamos, la información al momento, y que cabe bien distraerse, leer un libro, ver una película y pasarlo bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por este rato y por ayudar un poco a difundir un poco lo que es el COVID. Muchas gracias, y a ustedes también. Volvemos mañana a la misma hora.